¿Puede un embarazo secreto cambiar el destino de una dinastía? Valga la redundancia. El príncipe Arturo Tudor nació apenas 8 meses después de la boda real. ¿Fue un bebé prematuro o Isabel de York ya estaba embarazada al decir sí acepto? Al explorar las pistas dispersas en registros históricos, crónicas y análisis contemporáneos, nos enfrentamos a un misterio que combina política, religión y una intrincada trama familiar. Al final entenderás por qué esta incógnita podría reescribir la historia del trono inglés. El contexto del nacimiento de Arturo Tudor está marcado por la complejidad política y religiosa de finales del siglo XV. Henry VII y Elizabeth de York contrajeron matrimonio el 18 de enero de 1486, en una reunión que no solo buscaba sellar la reconciliación entre las casas de Lancaster y York, sino también legitimar el reinado Tudor tras la Guerra de las Dos Rosas. Pero la boda no fue simple ni rápida. Requirió sortear obstáculos legales y canónicos, incluido el restablecimiento de la legitimidad de Elizabeth, hija de Eduardo IV, y la obtención de una dispensa papal debido a su parentesco cercano. La urgencia política que rodeó esta alianza quedó reflejada en la petición del Parlamento para acelerar la boda. Sin embargo, la ceremonia se realizó incluso antes de que la dispensa papal llegara formalmente. Aunque un legado papal en Inglaterra había dado luz verde 2 días antes del enlace, a partir de ese momento quedó claro que Elizabeth estaba embarazada, y poco menos de 8 meses después dio a luz a Winchester, ciudad cargada de simbolismo por su asociación con el mítico rey Arturo, el legendario monarca británico que inspiraría el nombre del príncipe. Este embarazo breve de solo 35 semanas es el núcleo del debate histórico. ¿Nació Arturo prematuro o fue concebido antes de la boda oficial? En términos médicos modernos, un bebé nacido a las 35 semanas puede sobrevivir, aunque con riesgos significativos. Pero en el siglo XV las posibilidades eran mucho más precarias. Eso alimenta una hipótesis que genera tensión entre historiadores. Un nacimiento prematuro podría haber comprometido la salud del heredero y en consecuencia su capacidad para sostener la nueva dinastía Tudor. Por otro lado, la celebración pública del bautizo de Arturo en la Catedral de Winchester solo 5 días después de su nacimiento sugiere que el bebé tenía la fortaleza suficiente para ser presentado formalmente. Si Arturo hubiese sido un niño débil o en riesgo, habría sido necesario un bautismo inmediato, incluso en la misma sala de parto, como sucedió con otros bebés prematuros o en peligro, como el rey Jorge III, nacido también antes de término, aunque en una época más avanzada. Además, el registro de embarazos posteriores de Elizabeth no muestra un intento apresurado de asegurar un heredero de respaldo. Tras el nacimiento del príncipe, la princesa Margarita, hermana de Arturo, no nacería hasta casi 4 años después, y no existen documentos que señalen abortos o dificultades de fertilidad en la reina. Esto podría apuntar a que el parto, aunque temprano, no afectó gravemente la salud de Arturo, y que Elizabeth pudo esperar para embarazarse de nuevo sin apuros. No obstante, algunos expertos como David Starkey han sostenido que la prematuridad está respaldada por la cronología del traslado de la reina a Winchester y el tiempo transcurrido hasta el nacimiento. La insinuación es que Elizabeth podría haber iniciado el viaje con una idea errónea sobre la fecha probable del parto o incluso que las dificultades del trayecto precipitaron un alumbramiento temprano. Sin embargo, la lógica médica y la documentación histórica no parecen apoyar del todo esta teoría, ya que el parto ocurrió semanas después del viaje, no inmediatamente. Entre las fuentes históricas contemporáneas al nacimiento de Arturo destacan documentos como el Libro de Horas de Margaret Beaufort, su abuela paterna, que señala con precisión el día y la hora del nacimiento sin hacer referencia alguna a una llegada anticipada. Igualmente, 3 poemas celebratorios escritos en latín por intelectuales vinculados a la corte Tudor no mencionan ningún problema ni debilidad en el bebé. Curiosamente, uno de estos autores, Bernard André, tutor de Arturo, escribió más tarde que Elizabeth habría concebido en los días siguientes a la boda, aunque en el mismo texto posterior no se detalla un parto prematuro. Los historiadores de principios del siglo XVI, cercanos en el tiempo a los acontecimientos como Polidoro Vergilio y Robert Fabian, también omiten referencias a cualquier anomalía en el embarazo o en el nacimiento. Incluso Edward Hall, cronista que vivió hasta mediados del siglo XVI,
se limita a describir el parto sin aludir a complicaciones o prematuridad. Más adelante, en el siglo XVII, John Speed fija con precisión el día del nacimiento y repite la idea de un parto normal, sin señalar ningún problema. La primera referencia clara a la prematuridad aparece solo en 1621, en la biografía de Henry VII, escrita por Francis Bacon, quien afirma que el niño nació en el 8º mes pero era fuerte y sano. Esta declaración, sin fuentes claras y escrita más de un siglo después, ha sido cuestionada por expertos modernos. Bacon atravesaba un momento difícil, destituido de sus cargos y apresurado en su trabajo, lo que genera dudas sobre la fiabilidad de sus afirmaciones. Algunos sugieren que pudo añadir esta versión para agradar a Jacobo I, descendiente Tudor y rey con intereses en preservar la imagen de la familia. La cuestión de si la concepción de Arturo ocurrió antes del matrimonio oficial también se entrelaza con las normas medievales sobre el matrimonio. En aquella época, bastaba con el consentimiento mutuo y la consumación para que la unión fuera válida ante la iglesia, incluso si faltaban ceremonias o dispensa papal formal. Esto implica que Henry y Elizabeth podrían haber consumado su relación antes de la boda pública, haciendo legítima la concepción de Arturo aunque el papeleo no estuviese completado. Esta realidad del derecho canónico explica por qué ningún contemporáneo denunció la supuesta concepción prematrimonial. Más que una omisión, fue una prudencia diplomática para proteger la reputación de la pareja real y la estabilidad política que representaba. En contrastes, las ficciones históricas modernas como la telenovela The White Princess plantean un escenario muy diferente, con Elizabeth presionada para demostrar su fertilidad antes de la boda. Una versión sin fundamento histórico que ha calado en la cultura popular pero que ignora las complejidades legales y sociales de la época. El matrimonio de Henry y Elizabeth también cerraba la puerta a matrimonios con sus hermanas, debido a los impedimentos de consanguinidad, un detalle que influyó en sucesos posteriores como la anulación del matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Si la unión entre Henry y Elizabeth había sido consumada antes de la boda, habría sido indisoluble según las leyes de entonces, reforzando la legitimidad de Arturo a pesar de cualquier duda sobre fechas. Finalmente, la cuestión de si Arturo habría tenido problemas para reclamar el trono si se hubiese confirmado su prematuridad o concepción previa al matrimonio oficial parece resuelta por la primacía del estado de nacido en matrimonio, según el derecho inglés. Incluso casos posteriores como el de Isabel I muestran que la legitimidad no dependía de la concepción, sino del estado civil de los padres en el momento del nacimiento. Nunca sabremos con certeza si Arturo fue prematuro o concebido antes de la boda, pero lo que realmente importaba en esa época era que naciera dentro del matrimonio. Su destino más allá de este misterio estaba marcado por la historia. Quizás la verdad reside en una compleja mezcla de política, religión y necesidad de legitimidad, más que en un dato biológico aislado, pero ¿qué habría cambiado si el mundo supiera la verdad? ¿Crees que una diferencia tan pequeña en las fechas podría haber alterado el curso de la historia inglesa? ¿O es posible que las normas sociales y políticas siempre hayan sido más poderosas que los hechos médicos? Danos tu opinión en los comentarios y danos tu like si te gustó este video. Hasta la próxima.